Bueno, pues hoy vamos a impartir la prueba U. Va a resultar ser un repaso porque la mayor parte de los conceptos con todo detalle los revisamos durante las clases, pero es una prueba muy importante, entonces es importante pues recapitular y resaltar los aspectos principales. La prueba U es fundamentalmente para muestras independientes. Esto significa que dado dos muestras A y B dentro de una población, o pueden haber sido tomadas de poblaciones distintas, pero en general, como se dice, es que parten de una misma población, no están relacionadas. Esto quiere decir que yo no conozco la forma en que se integró este conjunto y este conjunto. A diferencia de este tipo de prueba, existen las que solamente operan para muestras relacionadas. En ellas tiene que haber algún sesgo que caracterice a estas dos muestras. Por eso la prueba U es tan robusta, porque opera para muestras independientes. Bien, ahora vamos a ir hacia la parte de la determinación de las variables y para ello vamos a establecer los dos conjuntos de esta forma. Tengo una muestra y aquí tengo otra muestra y estos conjuntos deben de ser así. Esto significa, vuelvo a escribirlo, que la cardinalidad o sea, el número de elementos del conjunto N1 tiene que ser menor a la cardinalidad o número de elementos del conjunto 2. O sea, que el conjunto mayor se le va a llamar N subíndice 2. Bien, y voy a iniciar de esta forma. Voy a trabajar a partir, en todo momento, de lo que es el resumen del procedimiento que lo van a encontrar en el libro. En este caso, voy a iniciar recordando el caso cuando N2 es menor o igual inclusive a 8 elementos. Bueno, este va a ser uno de los casos. El otro que vamos a ver pues va de 9 a 20 y el último que veremos es para mayor a 20 elementos. De esta forma va a ser, y por cada uno de los casos que veamos y las estrategias y elementos que podemos aprovechar en algunos de ellos, pasos de uno van a ser aprovechados en los otros, voy a ir rematando con la conclusión que es fundamental en este tipo de casos. Bien. Voy a colocar aquí una parte de lo que es el ejemplo de dos muestras, que toca el ejemplo de muestras pequeñas, en el cual los dos conjuntos son ordenados y en la parte de abajo se coloca una E o una C, según si es un sujeto de control o un sujeto experimental. Entonces, este ejemplo lo van a encontrar en la página 146 y voy a colocar solamente algunos elementos. O sea, en general no voy a repetir tablas o secciones completas del libro, solamente voy a destacar lo importante porque entiendo que todo el mundo tiene el libro a la mano. Fíjense, lo que voy a hacer aquí para poder determinar una primer variable que la quiero llamar U subíndice 1, es contar cuántas letras es hay antes de cada C. Entonces inicio pues de izquierda a derecha. Noten cómo aquí los puntajes están en forma ascendente. Abajo está el calificador, o sea, a qué conjunto pertenece cada uno de esos resultados. Entonces me coloco aquí en la primer C y determino que hay una E. Entonces, 1 es igual a 1. Ahora, camino a la derecha un paso, me encuentro otra C, o sea, camino a la derecha hasta que encuentre la siguiente
C. Y vuelvo a repetir el procedimiento y veo que hay otra E, la sumo y voy a llegar hasta acá. En el ejemplo del libro verán que esto continúa, pero aquí, voy a agregar aquí una C como remate para este ejemplo, y entonces me doy cuenta que hay una y dos, y entonces sumaría esas dos, total que para este ejemplo es 4. Sin embargo, en el libro, para este caso, van a encontrarse que U vale 9. Bien. U1 vale 9. Bueno. Si lo que quiero ahora es determinar U2, invierto el procedimiento. O sea, me pregunto cuántas Cs hay antes de la letra E, y en este caso no hay ninguna, y aquí es donde aparece la siguiente E y aparecerían 2. Para este ejemplo, lo que tengo son el valor 2, y como no hay más, ahí me quedo. Para no causar confusión aquí voy a dejar exactamente lo que encontré hace un momento, para este caso que hubiese sido 4. Bien. Y ahora U en general lo que hace es decir, por ejemplo, que U2 es igual a N1 por N2 menos la otra U. Si aquí puse U2, pues aquí va a tener que ser U1. Y de esta forma es que yo puedo encontrar a la otra. O sea, no tendría necesidad más que de hacer el cálculo para ver cuántas letras hay antes de la C o viceversa, o sea, hacerlo una sola vez, porque puedo encontrar a la otra U con subíndice a partir de esta ecuación. Sino, fundamentalmente, el procedimiento que es extensivo a todos los tres casos, no importando el tamaño de la muestra, sería hacer el conteo de esta manera. Sin embargo, como comenté en la clase, pues resulta que diferentes estudiosos de esta técnica, que es muy robusta, pues fueron generando aportes y encontraron diferentes formas o atajos para poder determinar los valores de U. Bien, finalmente estas U's, alguna de ellas va a ser mayor a la otra. Podría sucedernos que fuesen igual. Sin embargo, nosotros nos tenemos que quedar siempre con la menor. Eso se escribe de esta forma, que U es igual al mínimo de U1 y U2. Van a ver cómo este operador, el operador mínimo, va a aparecer en las otras secciones. Entonces, no importando qué procedimiento utilicé, yo al final logro recuperar una U subíndice 1 y una U subíndice 2, y al final mi U a secas resulta ser el valor mínimo de ellas. Bien. Bien, como estamos en el caso de que N2 es menor a 8, o sea, que son muestras relativamente muy pequeñas, entonces con ese valor me voy a la tabla J, del libro, y de ahí recupero el valor de P. A partir del valor de P, entonces mi conclusión es, voy a hacer una modificación, dije el valor de P, pero le voy a poner el valor de U. Finalmente sí van a encontrar un valor en esa tabla, en la tabla J. En general, para hacer todos de manera semejante, voy a utilizar la letra U. Esta U sería la que yo estoy extrayendo de la tabla J, y la voy a comparar con el valor de alfa, el nivel de seguridad que ustedes quieren manejar, 95, 99%. Si esta afirmación se da, o sea, si la U de la tabla es menor o igual al alfa, entonces obtengo T alterna, quiere decir que hay sesgo. Bueno, pues esto es fundamentalmente todo lo que hay que decir sobre el caso de muestras muy pequeñas. Con esto estamos cubriendo el paso 1 de 3. Bien, ahora vamos a dar paso al paso 2 de 3, que es donde N2 está entre 9 y 20
elementos. En este caso es conveniente que ustedes revisen la tabla, o que la tengan a la mano, la tabla 6.13, del cual voy a colocar aquí algunos elementos. Uno son las calificaciones y algo llamado rango. Esta variable que se llama rango, esto es para uno de los conjuntos, y lo mismo lo repito para el segundo conjunto. Voy a colocar solamente algunos elementos, en este caso 78, 64, 75, y del lado derecho aparece algo que sí tengo que explicar de dónde proviene, 4, 6, y al final aparece algo llamado R1, que no es más que la suma de todo eso, que si no me equivoco para el caso del libro fue 26, y en esta columna 110. Advierto que estoy colocando solamente una parte de la tabla 6.13, 79.5, y aquí R1 es igual a 19, que debe ser la suma de toda esta columna, igual acá. Vuelvo a decirlo para que no se sorprenda nadie en el video. Aquí nomás he colocado algunos elementos. Bien. El rango no es más que asignar un número consecutivo, iniciando con el número 1, y se van asignando al puntaje más bajo que yo tenga, no importando en qué tabla se encuentre. Y así lo voy a ir haciendo, o sea, luego asigno al que le sigue, el segundo menos pequeño, le asigno el número 2, etcétera, hasta alcanzar el valor más alto. Bien, de esta forma es que se crean estos números, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que el número más pequeño es el 64, si la tabla fuera nada más esto, pues aquí diría 1, y el que sigue a él pues sería el valor de 70, que es el 2, y así sucesivamente. Bien. Con esos elementos ahora lo que voy a presentar es otra forma de poder obtener los valores de U1 y U2. Para eso voy a colocar aquí quién es U1 y U2. Ahora me quito para que ustedes puedan ver. Y aquí es N1 por N1 más 1. Y en el de abajo se repite este producto, mismo cociente, y aquí pongo N2 por N2 más 1 menos R2. Entonces, la U1 y la U2 que acabo de colocar, pues una buena forma de darse cuenta es que, bueno, esto esquemáticamente son similares. Esto lo comparten los dos lados. Si estoy hablando de U1, aquí viene R1 y aquí va R2 para U2, y arriba, aquí está, subíndice 1, subíndice 1, subíndice 2 y subíndice 2. Esto está en el libro, lo pueden encontrar. Y de esa forma obtengo los valores de U subíndice 1 y U subíndice 2. Fíjense, a estas alturas, ustedes podrían haber hecho solamente el cálculo de U1, y decir que U2 es igual a N1 por N2 menos U1, y de esta forma obtener el valor de U2. Sin embargo, si yo tengo estas ecuaciones y dado que son muy sencillas, pues yo lo calcularía directamente de esta forma. Nuevamente, esta tabla no hubiese sido necesaria inclusive para tamaños de muestra donde N2 en particular está entre 9 y 20. Yo pude haber utilizado el procedimiento que narré en el caso de muestras pequeñas, pude haberlo hecho, pero como les dije, estos son aportes que aparentemente sirven como atajos en el desarrollo para el caso de muestras de tamaño mediano. Bien, de esa forma encuentro U1 y U2 y procedo de la misma forma a determinar U como el mínimo de U1 y U2. Bueno, eso es todo lo que tengo que hacer hasta aquí. Ahora, la tabla que en realidad voy a utilizar
En este caso va a ser la tabla K, porque estamos en este tipo de tamaño de muestra. Es la tabla K. Y en la tabla K lo que voy a obtener es un valor de U. Ese valor de U nuevamente lo voy a comparar con respecto aquí hay ese valor de U que obtuve aquí, lo voy a comparar como menor o igual con la U de la tabla K. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el procedimiento para muestras muy pequeñas y muestras medianas es que lo que me da la tabla K es un valor de U. Ese valor de U es el que ese es el que estoy obteniendo a partir de la tabla. Y lo estoy comparando con el valor de U que obtuve a través de este procedimiento. En caso de que esto ocurra, me quedo con la hipótesis alterna. Bueno, voy a dar paso, permítanme solamente para revisar aquí lo que acabamos de hacer. Muy bien. Ahora vamos a dar paso al último procedimiento, que es para muestras grandes. Siempre que llegamos a muestras grandes se van a encontrar, salvo alguna excepción, pero es mínima, que siempre vamos a construir un valor de z que corresponde a la distribución normal. Aquí no es la excepción, también es necesario obtenerlo. Y déjenme colocar aquí la fórmula para él. Aquí vamos a colocar que esto es para N2 mayor a 20. N2, tamaño de muestra mayor a 20, pues es tanto como de 21 en adelante. Bueno, antes de colocar aquí la fórmula, debo de señalar que en el libro aparecen dos fórmulas para obtener Z. Una, la más sencilla, que es la primera que se expone, y segundo, que es la que voy a colocar aquí, en la que me voy a enfocar, que es la que corresponde a conceptos de liga. Y prefiero concentrarnos, que nos enfoquemos en la que toca a liga, porque si esta la entendemos, en realidad la otra, que son casos particulares, no va a tener ninguna dificultad. Bueno, ahora sí, ya dicho esto, voy a escribir esta como, miren, el numerador, esencialmente el valor de z es un cociente cuyo numerador es u menos n1 por n2 por 2, y aquí abajo tengo la raíz cuadrada positiva de dos productos. El primero de ellos, en el denominador, n1 por n2, entre n por n menos 1. Noten que estos son n subíndice 1 y n subíndice 2. Y aquí estoy colocando n y n menos 1. Esta n a secas no es más que la suma de n1 y de n2. Y en el otro elemento va n al cubo menos n sobre 12 menos un símbolo que es, lo voy a leer así, como la sumatoria de t. Bien. El valor de U para los valores, el valor de U para ambos conjuntos, ya no hay un nuevo procedimiento aquí. Se puede utilizar cualquiera de las variantes que vimos antes para obtener una de ellas, y luego a partir de ella, y los tamaños de las muestras, obtener la segunda, finalmente de ahí, el mínimo de ellas será el que tome el valor de U. Hay varios procedimientos. Otro es el que coloqué para tamaños de muestra intermedia, donde utilicé el concepto de R subíndice 1 y R subíndice 2. En fin, hay varias opciones, no voy aquí a meterme nuevamente a esa parte. Vamos a concentrarnos en esto.
Déjenme colocar aquí un elemento más. Voy a quitar ya esto porque esto ya está visto. Algo más que yo tenga que quitar aquí, ¿no? Esta es una acotación importante. Esa n a secas figura, observen aquí, en el denominador y en esta parte. En el denominador hablo del denominador de este cociente. Entonces aquí hay dos productos y en ambos está apareciendo. ¿Quién es esta que está aquí? Bien, esto será lo único en el que me voy a concentrar ya para cerrar este procedimiento. Es igual a una sumatoria de T3 menos T sobre 12, que no es otra cosa más que un doceavo de la sumatoria de T cúbica menos T. Esta última fórmula, que es igual que esta, la sumatoria de T, no estoy repitiendo esta parte, es preferible utilizarla porque evita que cada vez que calculemos un término lo dividamos por 12. Entonces aquí lo único que hay que hacer es hacer la sumatoria de T cúbica menos T. Voy a ponerla aquí y desde I igual a algún determinado valor, ¿sí? Y cuando ya tengamos la sumatoria, entonces la multiplicamos por un doceavo y eso automáticamente nos va a dar este elemento que es un número y que hay que colocar aquí. Ahora, ¿quién es la sumatoria de T? Bien, para ello va a ser importante que coloque la última tabla, una fracción de la tabla que vamos a ocupar. Voy a quitar esto, miren, inclusive voy a quitar la fórmula porque ya la tenemos y porque no vamos a hacer el ejercicio numérico, ese sí aparece en el libro, no es necesario llevarlo ahí y confío que con la aproximación, con la explicación que voy a dar ahora, va a ser suficiente. Ahora lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en la tabla 6.14 y voy a colocar aquí algunos valores de esa tabla. Esa tabla tiene una columna y un grupo étnico que aparece al final que es Javamesa. Supongo que eso es porque ya saben que mi letra pues no me permite mejorar, no me permite entender qué fue lo que escribí. Puntaje, un valor de 6 y rango, un valor de 1.5. Voy a poner aquí abajo lo que aparece para el otro grupo. Esto aparece en la otra columna. Es grupo Cortáceos, puntaje 6 y rango 1.5. Bueno. En esa tabla hay dos elementos que pueden confundir. Uno es la parte del puntaje y la otra es la que corresponde al rango. Específicamente la columna de rango para ambos grupos, el experimental y el de control, consiste como recomendación, ustedes asignen rangos como lo vimos en el caso de muestras pequeñas a todos los elementos. En esto hay que recordarlo. Le vamos a dar el valor número 1 al puntaje más pequeño, en el caso de este ejemplo es el número 6, entonces yo le asignaría como rango el número 1, pero luego voy a encontrarme que este valor de 6, que es para este grupo étnico, también lo comparte este otro grupo, entonces a este grupo le asigno el número 2. Bien, de esta forma, o sea, de forma sucesiva, voy a asignar así los valores para todos los elementos que se encuentran en los dos grupos. Creo que en el ejemplo se llega hasta el número 39. Bien. Ahora, tenemos lo que se le llama ligas, que es cuando utilizamos la fórmula que aquí estamos colocando. Y la liga significa cuando un puntaje es compartido
en los dos grupos. En este caso me voy a concentrar en el 6. Hay muchos otros valores que se comparten, o sea, que se duplican en ambos grupos. ¿Qué es lo que hago? Y ahora es con lo que voy ya a terminar y voy a decir cómo eso tiene 1.5. Vean que este valor de 1.5 se le asignó a los dos 6 que tengo. Lo mismo pasaría si yo tengo 4 5. Verán que siempre tiene pegado un mismo rango. Bien, ¿cómo es que obtengo este valor de 1.5? Pues miren, tomo este rango, que es 1, lo sumo al otro rango, del otro 6, que es 2, y saco su promedio, y eso es 1.5. Y ese valor se lo asigno a tantos 6 como ahí aparezca. Suponiendo que lo que sigue es que tengo en ambos grupos el valor de 7, y que los que siguen son el número de rango 3, 4 y 5, entonces cada uno de estos lo que va a tener es 3 más 4 más 5 sobre 3. Y esta operación, ese número lo pondré aquí y lo pondré acá. Bueno, esto es lo más pesado realmente del procedimiento para muestras grandes, y la conclusión es la siguiente. Una vez que ya tengo ese valor que se le llama la sumatoria de t, porque tengo que ahora sumar todas esas ligas, o sea, yo voy a observar todas las veces que estos números se repitieron, y a partir de ello, las veces que se haya repetido, hago la sumatoria de t de acuerdo a el rango que es, permítanme, t3 menos t sobre 12. Bien, una vez que yo haga la sumatoria de todos estos valores, esto es al final un número, y ese número lo pongo en mi ecuación del valor de z. El valor de z ya calculado lo buscan ustedes en la tabla A, y en esa tabla obtienen el valor de u. Recuerdan que estoy manejando la variable u en el caso de muestras pequeñas, medianas y grandes. Y al final, lo que digo es que si el valor de u es menor o igual a alfa, entonces me quedo con la hipótesis alterna, que significa que el sesgo existe. Bien, es una prueba robusta, es extensa, no es compleja, salvo este tipo de detalles, y es muy útil. Prácticamente, ante la posibilidad de utilizar esta prueba o utilizar la prueba T-STUDENTS o cualquier otra de estadística paramétrica, por supuesto, utilicen esta prueba. Gracias.